¿Cómo afrontar los cambios psicológicos que trae una herida de difícil cicatrización? Bienvenidos a InnovaTalks. Hola, bienvenidos a InnovaTalks. Yo soy Daniela Santos, psicóloga clínica y de la salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante para todas las personas que tienen alguna herida crónica y es cuál es la relación que tienen las heridas crónicas con la salud mental. La idea de este podcast es que ustedes puedan conocer un poco cómo la salud mental afecta a las heridas crónicas, cómo las heridas crónicas también pueden alterar la curación de nuestras heridas, pero que se lleven unos tips muy prácticos para poner en práctica en sus casas. Vamos a empezar con un tema muy importante y es que tenemos que entender la multidimensionalidad del ser humano. Nosotros no solo estamos afectados por factores biológicos, sino que también hay muchas cosas en nuestro contexto, muchas cosas psicosociales que pueden generar un impacto en nuestra salud mental. En este caso, los pacientes que presentan alguna herida crónica, pues se pueden ver más afectados que la población que no tiene herida crónica respecto a su salud mental. De hecho, varios estudios han relacionado que los pacientes que tienen heridas crónicas pueden tener 3 veces más riesgo de padecer síntomas de depresión y ansiedad que aquellos que no tienen heridas crónicas. Entonces, este es un tema al que le debemos prestar mucha atención. Entonces, para entender un poquito por qué las heridas crónicas pueden llegar a afectar la salud mental, es muy importante que tengamos en cuenta los síntomas como tal de las heridas crónicas. Los pacientes que tienen una herida que lleva mucho tiempo en alguna zona de nuestro cuerpo no solo presentan mucho dolor, sino que también son personas que por la característica de la herida pueden tener mal olor por las exudaciones que tiene la herida, o infecciones que también pueden generar mal olor, y dependiendo de la zona en donde esté ubicada la herida, pues también se puede ver afectada nuestra funcionalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una herida, por ejemplo, en una pierna, va a ser muy difícil para mí cumplir con mis funciones diarias, ¿no? Me va a ser más difícil caminar. De repente, si tengo una herida en un brazo, pues también puedo tener dificultad para ejecutar algunas labores. Tenemos que entender que las heridas no son solo cosas que aparecen en nuestra piel, sino son cosas que nos pueden causar un malestar psicológico muy alto, y esto se da por los efectos que tienen sobre nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué es lo más importante de entender? Cuando nosotros hablamos de depresión, mucha gente dice tristeza, ¿no? Esa es la primera palabra que se nos viene a la mente cuando hablamos de la depresión. No, pues está muy triste, entonces está depresivo. Pero realmente la depresión es un conjunto de síntomas que van mucho más allá de un estado bajo de ánimo. La depresión, por ejemplo, puede generar falta de apetito o exceso de apetito. También puede generar insomnio o hipersomnia, que sería dormir demasiado, dormir más de lo común. Pero también la depresión tiene 2 síntomas muy importantes que son la anedonia y la abulia. Esto es la pérdida de interés o la pérdida de disfrute de hacer actividades que nosotros usualmente disfrutamos. Entonces, ¿qué pasa? Sí, todo esto nos puede generar un estado de ánimo triste, pero lo que sigue haciendo que ese estado de ánimo triste se mantenga y nos acompañe, pues realmente es la inactividad o el aislamiento. Entonces, supongamos que nosotros somos un paciente que presenta una herida crónica. Esta herida crónica no solo puede afectar nuestra funcionalidad, sino que además puede generar un olor desagradable por el exudado. Si yo tengo algo que me ocasiona dolor, algo que me ocasiona un olor desagradable y percibible para los demás, pues seguramente mi tendencia no va a ser a estar todo el tiempo afuera, en la calle, con mis amigos o incluso haciendo mis labores, ¿no? Cumpliendo mi trabajo o mis responsabilidades. Mi tendencia va a ser a ocultarme, a aislarme, y finalmente el aislamiento es lo que genera que nosotros no podamos recibir refuerzos positivos de nuestro entorno. ¿Qué es un refuerzo positivo entonces? Desde el momento en el que yo me despierto, estoy obteniendo refuerzos positivos. Por ejemplo, cuando me doy una ducha y la paso bien en la ducha, cuando desayuno algo que me gusta, cuando de repente saludo a un amigo que no veo hace mucho tiempo, o en el trabajo me están diciendo que hago bien mi trabajo. Si yo me quedo todo el tiempo en la cama, pues definitivamente me voy a perder de recibir estos refuerzos positivos. Por ende, mi estado de ánimo va a disminuir.
Entonces, esta es una de las esferas en las que podemos relacionar la salud mental con las heridas. Pero hablemos de un tema muy importante también. No solo la depresión puede aparecer, sino que muchas veces nos encontramos con personas que, además de tener su herida crónica, tienen ansiedad. Y hago la siguiente pregunta: ¿cómo se sentirían ustedes si tuvieran una herida hace 2 años? Una herida que no cicatriza, una herida que les causa muchísimo dolor, una herida que en definitiva no los está permitiendo cumplir con sus labores diarias, con lo que necesitamos los humanos para sentirnos felices. Pues yo pienso en el futuro, ¿no? Y yo digo, ¿será que voy a vivir toda mi vida con esta herida? ¿Será que esto me va a acompañar por siempre? Y entonces es aquí donde entra la popularmente conocida como ansiedad. La ansiedad aparece cuando aparece la incertidumbre, el no saber cuáles son esos obstáculos a los cuales yo me voy a tener que enfrentar más adelante. Entonces, vemos que los pacientes que presentan una herida crónica no solo van a tender a aislarse, a reprimirse, a no compartir su experiencia con otras personas, lo cual puede generar depresión, sino que también el hecho de no tener certeza de si mi herida va a cicatrizar o no, en cuánto tiempo va a cicatrizar o no, o incluso en unos casos muy extremos, si yo puedo perder alguna extremidad porque mi herida no cicatriza, pues me puede generar demasiada ansiedad. Entonces, ya sabemos el efecto que tiene la herida crónica con la salud mental. Realmente no es solo un área en la que las heridas pueden afectarnos, no solo es un dolor físico, no solo es una incomodidad, no solo es pasar por las distintas curaciones que también pueden ser muy incómodas, sino que además, si nuestra salud mental se ve alterada, pues tenemos un reto adicional que sumarle a esa curación de nuestra herida. Pero entonces, aquí surge una pregunta importante y es, ¿esta relación es bidireccional? Es decir, ¿nuestro estado mental, nuestra salud mental también puede interferir sobre nuestra herida? La respuesta es sí. Hay varios estudios que demuestran que aquellas personas que tienen una mala percepción de su herida, es decir, que piensan, esta herida me dañó la vida, ya mi vida nunca va a ser como antes, mejor dicho, ya no me voy a recuperar de esta, tienen niveles más bajos de cicatrización que aquellas personas que tienen una buena percepción de su herida y tienen como este grado de resiliencia de poder decir, sí voy a poder salir adelante y mi herida sí va a cicatrizar. Esto tiene que ver mucho con los factores psicoinmunológicos. Se preguntarán cuáles son o qué son los factores psicoinmunológicos. Seguramente ustedes han escuchado alguna frase de su mamá, de su tía, de su papá que les diga, deje de estresarse porque se va a enfermar, o deje de llorar porque algo le va a pasar, ¿sí? Esta frase no es un invento. Realmente nosotros tendemos a somatizar nuestras emociones. Esto quiere decir que nuestras emociones se sienten en nuestro plano físico y alteran realmente nuestra fisiología. Cuando yo experimento una emoción como tristeza, lo más probable es que yo sienta un nudo en la garganta, un vacío en el pecho. Cuando yo experimento ansiedad, por ejemplo, lo más probable es que me suden las manos o que se me acelere mucho el corazón. ¿Sí? Y no somos nosotros conscientemente generando estas alteraciones físicas. Es nuestra emoción la que está generando esas alteraciones físicas. Entonces, si yo tengo una mala percepción de mi enfermedad, de mi herida crónica, si yo me dejo afectar mucho por la aparición de esta herida, pues a nivel físico van a pasar cosas que no van a permitir que mi herida cicatrice de una manera correcta. Esa es una de las formas en cómo la salud mental puede influir en la cicatrización de mi herida. Pero también hay un tema muy importante y es la alimentación. Como ya les mencioné, tanto el bajo estado de ánimo como la ansiedad pueden generar alteraciones en nuestro apetito. Esto depende. Hay muchas personas que cuando se sienten muy ansiosos empiezan a picar, a comer papitas, a comer cosas que les provocan, mientras que hay otras que el apetito se les cierra por completo. Y lo mismo pasa con el bajo estado de ánimo. Cuando me siento muy triste, de repente se me cierra el apetito
o de repente necesito comerme un chocolate y alguna chuchería que me haga sentir un poquito mejor. Entonces, estas alteraciones en nuestra alimentación también juegan un rol muy importante en la sanación de las heridas. Si yo no me alimento de manera adecuada, si mi cuerpo no está recibiendo suficientes nutrientes o por el contrario, está recibiendo cosas que no son buenas para mi salud, pues la cicatrización de la herida no se va a dar de la mejor manera. Esta es la segunda forma en cómo nuestra salud mental puede afectar la cicatrización de una herida. Entonces ya saben, no es solo que la herida me pueda generar alguna afectación en mi bienestar psicológico, sino que también desde el primer momento en el cual yo me relaciono con esa herida o que ya veo que la herida está durando mucho tiempo en mi cuerpo, la manera en cómo yo me relaciono con esa herida también puede impactar en que esta herida sane de una manera adecuada. Entonces, bueno, ya que comprendemos esta multidimensionalidad de la relación entre las heridas y la salud mental, ahora quiero darles algunos consejos prácticos acerca de cómo enfrentar realmente la carga mental que puede producir el tener una herida crónica, una herida de difícil cicatrización que ya lleva con nosotros mucho tiempo, que de vez en cuando nos genera estos olores desagradables. Y el primero es precisamente que se eduquen respecto a los factores que están influyendo en la aparición de esa herida. ¿Es una herida por presión? ¿Es una úlcera por presión? ¿O es una herida relacionada con el pie diabético? Si yo realmente tengo en cuenta todos los factores que pueden estar jugando un rol importante en la aparición de esa herida, pues más me voy a poder cuidar. Para comprender un poco la aparición de las heridas, la etiología, pueden remitirse a los capítulos anteriores de este podcast. Entonces, lo primero siempre va a ser mantenernos informados. Además, en términos de la salud mental, si ustedes piensan en la incertidumbre, en el no saber qué va a pasar, cuando yo sé cómo funciona la herida que yo tengo, cuáles son las causas, cuál es el tratamiento adecuado, esa incertidumbre disminuye un poco y yo me puedo sentir más en control de la situación. Entonces, el estar informados es uno de los beneficios que podemos empezar a implementar para cuidar nuestra salud mental en la curación de nuestra herida. Otra cosa muy importante, y yo creo que este es uno de los temas que a mí más me llena el corazón y uno de los mensajes que siempre intento transmitirles a mis pacientes, y es: no veamos nuestras emociones como algo negativo. Desde muy temprana edad todo el tiempo nos están enseñando que llorar es malo. Si de repente nos ponemos bravos, solemos recibir comentarios como: uff, pero tú sí eres brava, ¿no? Esto que ha generado en nosotros, que nosotros satanicemos las emociones cuando realmente son naturales en nosotros y además de ser naturales, son extremadamente funcionales. Esto quiere decir que las emociones nos sirven. Pensemos en la tristeza en el caso de un paciente que tenga una herida crónica. Si yo me siento muy triste, sí, mi tendencia va a ser aislarme, pero la tristeza cumple un rol fundamental en nosotros y es la conexión social. Cuando yo encuentro una persona triste, así yo no la conozca, es mucho más probable que yo me acerque a preguntarle a esa persona si está bien, si necesita algo, si le pasa algo, ¿verdad? Entonces, la tristeza nos ayuda a generar vínculos emocionales con las demás personas. Si yo no hablo acerca de mis emociones, si yo no hablo acerca de cómo me estoy sintiendo verdaderamente, la gente se va a separar de mí también. Mientras que si yo hablo de mi tristeza, mientras que si yo hablo de mis miedos, por ejemplo, respecto a mi herida, es mucho más probable que las personas que hacen parte de mi red de apoyo permanezcan apoyándome, que me brinden espacios de liberación emocional. Y esto no solo tiene este beneficio de encontrar como este espacio en el que yo me siento seguro, ¿no? Sino que, como ya hablamos, las emociones se sienten a nivel físico. Entonces, si yo no dejo salir a esa emoción de una forma sana, pues la curación de mi herida se va a ver retrasada o afectada de alguna manera. La tercera,
Y yo creo que este es un tema que no solo aplica para este tema particular de las heridas, sino es un tema sobre el cual muchas de las personas quieren trabajar. Y es cómo mejoro mi autoestima, ¿no? La autoestima va a jugar un rol muy importante en la curación de heridas. Supongamos que yo paso de ser una persona supremamente activa, que disfruta hacer ejercicio, que puede cumplir con sus labores de manera adecuada, que además soy una persona muy social. Me gusta salir, verme con amigos, de repente tomarme una cerveza en la esquina. Y si yo tengo este pensamiento de ya no soy bueno para las cosas que antes era bueno, ¿no? Ya no puedo rendir en el trabajo de la manera en como rendía antes. Ya mis amigos no me están invitando a salir. Pues mi autoestima se va a ver afectada. Entonces, ¿cómo puedo yo trabajar en mi autoestima? Una de las cosas más importantes es que nosotros nos sintamos autoeficaces. Si de repente yo disfrutaba jugar fútbol y por mi herida ya no puedo hacerlo, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué deportes puedo hacer que no involucren tanto mis miembros inferiores, sino que involucren más mis miembros superiores? ¿Qué otras actividades puedo hacer que al sol de hoy no me causen ningún malestar? Sentirme útil siempre va a ser muy importante, así sea apoyando desde las labores más básicas hasta las labores más complejas. Si yo me siento eficaz, si yo me siento útil, si yo me siento capaz, por ende mi autoestima va a aumentar un montón. Y a pesar de tener una herida crónica, voy a decir, bueno, pues igual hay cosas que puedo seguir haciendo por mí, me puedo reinventar. Los seres humanos tenemos esa cualidad y es que nosotros tenemos imaginación y la imaginación es lo que nos permite a nosotros imaginarnos en múltiples escenarios. Entonces, si yo de repente soy un chef y ya no puedo usar mis brazos, pues ¿cómo me imagino en qué más podría usar mis habilidades? Entonces es muy importante que el imaginarnos a nosotros con una vida diferente, con nuevas actividades que también podamos disfrutar, pues nos ayude a sentirnos mejor respecto a la herida que aparece en nosotros. La última, el manejo del estrés. Yo creo que el estrés es un tema demasiado importante porque el estrés suele aparecer cuando yo percibo una situación como demasiado desafiante, ¿no? Entonces estoy estresado, ¿por qué? Porque no tengo mucho tiempo. Estoy estresado, ¿por qué? Porque no tengo las habilidades para hacer esto. Estoy estresado, ¿por qué? Porque esta es una situación que se sale de mi control. Entonces, en definitiva, el estrés va a ser algo que va a aparecer al tener una herida crónica, ¿no? Ya estoy mamado de tener esta herida, ya me cansé. Estrés. Entonces, hoy en día hay muchas estrategias que nosotros podemos buscar en internet que nos pueden ayudar a aliviar el estrés que estamos sintiendo. Una de esas es la relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva es una estrategia que además de brindarnos bienestar psicológico, es una estrategia muy usada en dolor crónico. De hecho, muchas personas del personal de la salud están capacitadas en hacer relajación muscular progresiva porque ha mostrado una disminución importante en dolores crónicos en cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, si yo puedo implementar la relajación muscular progresiva 1 o 2 veces al día dentro de mi rutina diaria, pues voy a descargar estrés, pero también voy a aliviar el dolor que yo pueda estar sintiendo. Hay muchas más estrategias que podemos ver, pero quiero que ustedes nos acompañen eligiendo un tema que les gustaría ver en el siguiente podcast, en donde también relacionemos las heridas crónicas y la salud mental. Uno puede ser, por ejemplo, un podcast práctico en donde pongamos a prueba esas habilidades o esas estrategias específicas que nos ayuden a disminuir el estrés, el bajo estado de ánimo. Otra que es muy importante, y esto no se puede subestimar, es el burnout del cuidador. Cómo los cuidadores de personas con heridas crónicas se pueden ver afectados por las labores que les toca ejecutar
en esa labor de cuidado y cómo cuidarme a mí. Si yo soy cuidador, ¿cómo puedo cuidarme, pero a la vez cuidar de la otra persona? Este es un tema muy interesante. Y por último, cómo ser amables con nosotros mismos a pesar de que estoy pasando por un mal momento. Esto puede ser difícil porque estamos acostumbrados a ser muy críticos frente a nuestras capacidades, muy críticos frente a nuestras emociones, muy críticos frente a nuestro rendimiento. Y ya sabemos que el tener una baja autoestima, un bajo nivel de autoeficacia puede afectar muchísimo la sanación de nuestra herida. Entonces, el cómo ser autocompasivos también es un tema que podemos abordar en un siguiente podcast. Nos gustaría que comenten qué tema les gustaría tener para el siguiente podcast de InnovaTalks. Y esto es todo por este episodio en el cual relacionamos la salud mental y las heridas crónicas. Recuerden que si quieren seguir aprendiendo acerca de heridas crónicas, pueden seguir a InnovaTalks en todas sus redes sociales y los esperamos en un nuevo capítulo.